Todo comenzó con una ganga demasiado buena para ser verdad. Cuando encontré el anuncio del apartamento en el piso 15, no podía creer mi suerte. Un espacio amplio, bien ubicado en el centro de la ciudad, con vista a los rascacielos, y a un precio que no se ajustaba a la realidad del mercado. Debe haber algún truco, pensé, pero el corredor de bienes raíces, un tipo con traje demasiado arrugado y una sonrisa que no llegaba a los ojos, me aseguró que solo era un descuento por pronta ocupación. El inquilino anterior se mudó de improviso, dijo, evitando mi mirada mientras revolvía las llaves. Cosas de la vida. El edificio era viejo, pero bien mantenido, con ese aire de grandeza decadente que tienen las construcciones de los años 70. El ascensor crujía de manera inquietante, y las luces del pasillo parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, pero nada que no pudiera ignorar por el precio. La primera noche, mientras desempacaba mis cajas, noté algo extraño en la ventana del dormitorio. Marcas, pequeños arañazos en el vidrio, como si alguien hubiera intentado rascarlo desde afuera. Probablemente los anteriores inquilinos tenían un gato, me dije, aunque no podía imaginar a ningún felino trepando hasta el piso 15. Nunca me consideré una persona supersticiosa. Vivía solo en el piso 15 de un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, rodeado del constante murmullo del tráfico y las luces parpadeantes de los rascacielos. Mi vida era rutinaria, trabajo, gimnasio, comer algo rápido y dormir. Hasta que empezaron los golpes. La primera noche que los escuché, estaba terminando un informe para la oficina. El reloj marcaba la 1:30 de la mañana y el apartamento estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido de mi computadora. Entonces, de repente, un sonido seco y nítido resonó en el cristal de la ventana del dormitorio. Tud. Me quedé quieto, los dedos suspendidos sobre el teclado. ¿Había sido mi imaginación? Me levanté lentamente y caminé hacia la habitación, encendiendo las luces. La ventana estaba intacta, y más allá, solo se veía el vacío de la noche y las luces distantes de otros edificios. Debe haber sido un pájaro, me dije, aunque nunca había visto aves volando a esta altura, mucho menos de noche. Me encogí de hombros y volví a mi trabajo, convencido de que había sido algo sin importancia. Pero al día siguiente, sucedió de nuevo. Esta vez, estaba acostado en la cama, a punto de quedarme dormido, cuando el ruido regresó. Tud, tud. 2 golpes, más fuertes que la noche anterior. Me senté de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Encendí la lámpara de noche y me acerqué a la ventana con cautela. Nada, solo el reflejo de mi propia cara pálida en el cristal. Me incliné un poco más, mirando hacia abajo, hacia la calle iluminada por las farolas. No había nadie, ni siquiera un alma a esas horas. Fue entonces cuando lo noté. En el vidrio, justo a la altura de mi rostro, había una mancha húmeda, como si alguien hubiera apoyado allí una mano mojada. La toqué con la yema de los dedos y sentí un escalofrío. Era viscosa, casi como saliva seca. Me sequé los dedos en el pantalón del pijama, tratando de racionalizarlo. Tal vez fue la humedad, pensé, aunque no había llovido en días. Me forcé a volver a la cama, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba algo afuera, observándome desde la oscuridad. Después de la segunda noche, decidí que necesitaba pruebas. No podía seguir preguntándome si estaba imaginando cosas. Compré una pequeña cámara con visión nocturna y la coloqué en una repisa frente a la ventana, apuntando directamente al cristal. Configuré el dispositivo para que grabara con detección de movimiento, asegurándome de no perder ningún detalle. Esa noche, me acosté más tarde de lo habitual, esperando a que sucediera algo. Pero el apartamento permaneció en silencio. Finalmente, el sueño me venció. Fue el sonido lo que me despertó. Tud, tud, tud. 3 golpes, claros y nítidos, como si alguien estuviera llamando con los nudillos. Me incorporé de golpe, la respiración entrecortada. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras alargadas en las paredes.
Me forcé a calmarme y revisé la cámara. El dispositivo parpadeaba, indicando que había captado algo. Con manos temblorosas, conecté la tarjeta de memoria a mi computadora y reproduje el video. Los primeros segundos mostraban solo la ventana en silencio. Luego, de repente, algo oscuro pasó frente al cristal, demasiado rápido para distinguirlo. Un segundo después, los golpes, pero lo peor vino después. En los últimos fotogramas, justo antes de que me levantara de la cama, algo se quedó pegado al vidrio. Una mano, o al menos, algo que se parecía a una mano. Era larga, con dedos delgados y retorcidos, las uñas negras y astilladas. La piel parecía descompuesta, como si hubiera estado sumergida en agua durante semanas. Y lo más perturbador, dejó un rastro de humedad antes de deslizarse fuera de cuadro. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de respirar. ¿Qué demonios podía trepar hasta el piso 15? ¿Y por qué estaba intentando entrar? No podía seguir ignorándolo. Al día siguiente, decidí investigar. Bajé al lobby del edificio y encontré al conserje, Ramón, un hombre mayor que llevaba trabajando allí desde antes de que yo me mudara. ¿Alguna vez alguien ha reportado ruidos extraños en los pisos altos?, le pregunté, tratando de sonar casual. Ramón dejó de limpiar el mostrador y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿En qué piso vives tú?, preguntó, aunque yo sabía que ya lo sabía. El 15. El color se le escapó del rostro. No deberías preguntar por eso, murmuró, bajando la voz. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo ahí antes? Ramón miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara, y luego se inclinó hacia mí. Hace 10 años, un hombre saltó desde ese apartamento. Dicen que no murió de inmediato, que se aferró a la cornisa, golpeando las ventanas, rogando por ayuda. Hizo una pausa. Nadie lo escuchó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero eso fue hace años. Ramón solo me miró, los ojos llenos de algo que parecía pena. Algunas almas no descansan, muchacho. Esa noche, los golpes fueron más fuertes. Y esta vez, entre ellos, escuché algo más, un susurro rasposo, apenas audible, que decía mi nombre. Ya no podía fingir que esto era normal. Las grabaciones mostraban más actividad cada noche, sombras moviéndose, figuras humanoides arrastrándose por la fachada del edificio como insectos. Pero anoche fue diferente. Me desperté con un golpe tan violento que temí que el vidrio se rompería. Me senté en la cama, el corazón latiendo como un tambor, y forcé mis ojos a mirar hacia la ventana. Allí estaba, una cara, pálida, demacrada, con ojos negros y hundidos que reflejaban una profundidad infinita. Sus labios, agrietados y secos, se movían como si estuviera hablando, pero no salía ningún sonido. Sus manos, esas manos largas y huesudas que había visto en la grabación, arañaban el cristal, dejando marcas oscuras en el vidrio. Grité y corrí hacia la puerta, tropezando en la oscuridad. Cuando encendí las luces, la figura había desaparecido. Pero en el reflejo de la ventana, vi algo que me heló la sangre, una silueta alta y delgada, inclinándose sobre mi hombro, como si llevara horas observándome desde atrás. Contraté a un sacerdote, un hombre amable de cabello canoso que roció agua bendita por todo el apartamento y murmuró oraciones en latín. Pero cuando llegó la noche, los golpes volvieron, más fuertes, más desesperados. Ahora sé la verdad. No es solo un espíritu. Es algo peor. Algo que viene desde abajo. Desde los pisos que no existen en los planos del edificio. Desde la oscuridad entre las paredes. Anoche, la ventana se abrió sola. Y escuché algo arrastrándose dentro. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación. 3 semanas desde que los golpes cesaron. O, al menos, desde que dejé de escucharlos. La policía encontró mi apartamento vacío. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas intactas. No había señales de lucha, ni de que alguien hubiera entrado o salido. Solo mi computadora, todavía encendida, con la cámara de seguridad grabando en bucle. Nadie supo qué decir. Mis amigos insistieron en que debía haberme mudado,
que tal vez me fui sin avisar. Pero ellos no vieron lo que yo vi. No escucharon esos susurros, hasta que revisaron las grabaciones. La última noche. El video de esa noche final empieza como los demás. Mi habitación en silencio, la ventana iluminada por la luna. Pero esta vez, a las 2:47 de la mañana, algo cambia. Primero, los golpes, más fuertes que nunca, como si alguien estuviera empujando el cristal desde afuera. Luego, la ventana se abre lentamente, aunque el pestillo sigue puesto. El viento entra, frío y denso, arrastrando algo que parece ceniza. Y entonces, aparece él. No es humano, o al menos, ya no lo es. Su cuerpo es demasiado largo, sus articulaciones dobladas en ángulos imposibles. Se desliza hacia adentro como una sombra líquida, arrastrándose por el piso con un crujido de huesos rotos. La cámara no capta su rostro, solo una masa oscura y retorcida, como si la luz se doblara alrededor de él. Yo aparezco en el cuadro, retrocediendo hacia la puerta, pero nunca llego a salir. Algo me detiene. Una mano, no, una garra, surge de la oscuridad detrás de mí y se cierra alrededor de mi boca. El video tiene audio. Se escuchan mis gemidos ahogados, el sonido de algo arrastrándome hacia atrás, hacia la ventana, hacia ellos, porque no era solo uno. Había más. Lo que quedó atrás. El conserje Ramón renunció al día siguiente. Le dijo al dueño del edificio que alguien había vuelto a ocupar el apartamento 1504. Los nuevos inquilinos se quejan de ruidos por la noche. Dicen que a veces, en el reflejo de sus espejos, ven figuras paradas detrás de ellos. Y anoche, alguien subió un post en un foro local. ¿Alguien más escucha golpes en la ventana? Vivo en el piso 15.